mi nombre es Cindy Nayana Albarrán Fermín. Estudio la licenciatura en Derecho en el grupo 603 en la Universidad Isláhuaca CEUI. En esta ocasión les expondré sobre la unidad 5, que son los contratos mercantiles en la asignatura de actos, contratos y sociedades mercantiles. Y bueno, para esto quiero comenzar hablándoles acerca de principalmente qué es un contrato y de dónde viene este contrato. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es la especie? ¿Qué elementos tiene este contrato? ¿Y cómo es un contrato mercantil? Para consiguiente, su clasificación, cuáles son las formas y la naturaleza jurídica de estos mismos contratos mercantiles. Y bueno, voy a comenzar explicándoles esa diferencia entre un convenio y un contrato para que no haya confusión. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Si bien es cierto, un contrato es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir derechos y obligaciones. ¿Y cuál es el género y cuál es la especie de estas dos? Pues el género es el convenio y la especie es el contrato. ¿Por qué? Simplemente porque un contrato no modifica, no extingue derechos y obligaciones. Sin en cambio, lo que es un convenio sí lo hace. Crea, transfiere y extingue y modifica derechos y obligaciones. Esto quiere decir que el contrato es la especie de lo que es el convenio. Y bueno, quiero también hacer énfasis en el que en un contrato podemos encontrar una obligación en el cual encontramos como sujetos, uno que es acreedor, otro que es deudor, y pues un acreedor o alguien que presta sus servicios o alguien que no tiene que realizar nada. Y pues aquí nos encontramos con el objeto de este contrato, que son las prestaciones de dar, hacer y no hacer. Esas son las tres prestaciones como un objeto dentro de un contrato, en el cual pues vamos a encontrar diferentes características, como es de que sea lícito, sea posible, sea en su naturaleza y sea determinable. Además de que esté en el comercio. ¿Cuál es la eficacia de este contrato? Pues la eficacia es de que produzca efectos jurídicos. Bueno, en este mismo nos encontramos con elementos de existencia y elementos de validez. En los elementos de existencia es el consentimiento, el objeto y la solemnidad. El consentimiento es cuando es de una manera voluntaria, en el cual no hay coacción y es de manera libre y no hay violencia. Cuando es el objeto, se refiere principalmente en cuál es el objeto de ese contrato. Si se trata de un automóvil, si se trata de, de comercializar o de intercambiar ciertas cosas, de vender, etcétera, de no vender. Y bueno, pues prácticamente es el hecho de ese contrato. Y la solemnidad es cuando el Estado avala ese contrato, le da esa fe. Y cuando no se realiza estos elementos de existencia, entonces es inexistente ese contrato. Es inexistente porque si nos encontramos con un contrato que hay coacción, que está realizado con violencia, entonces nos encontramos con inexistencia de ese contrato. Si no tiene el objeto del contrato, no tiene del por qué se va a comercializar, entonces es inexistente. ¿Qué significa inexistente? Es la nada jurídica, no hay nada. Los siguientes elementos es el elemento de validez. El elemento de validez es el de la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud del objeto y la formalidad. La capacidad es cuando pues encontramos dos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que tenemos desde el momento en que nacemos y la tenemos así a seguir, ¿no? Y la capacidad de ejercicio es la que tenemos desde el momento en que nosotros cumplimos la mayoría de edad, que en este caso serían los 18 años, y tenemos nuestra credencial de INE. La ausencia de vicios, en este mismo pues no debe de haber esta parte que es amenazas, no debe de haber error, no debe de haber dolo, no debe de haber lesiones.
La licitud del objeto es de que sea público. La formalidad es, en ese sentido, esa consensualidad. ¿Qué quiere decir consensualidad? El consentimiento de ambas partes. Ambas partes deben de estar en concuerdo en realizar ese contrato. Si no se realiza en esa consensualidad, entonces estamos hablando de una nulidad de contrato. ¿Y qué significa la nulidad de un contrato? Es la falta de esos elementos de validez. No son absolutos, no son relativos, no hay validez. Porque hay lesión, hay error, se equivocaron de nombre, se equivocaron de esto, no lo sé. Entonces, esos serían los elementos de un contrato. Ahora, si bien es cierto, también podemos checar lo que son la naturaleza jurídica de un contrato mercantil. Pero pues antes de abordar a esto, quiero que vayamos a ver qué es un contrato mercantil. Pues un contrato mercantil es un acto en el cual varias personas se obligan entre ellas para dar, hacer o no hacer. En este pacto se generan derechos y obligaciones entre las partes y en esta se tiene como objeto esos actos de comercio. Ahora bien, ¿cuál es su naturaleza jurídica de esos contratos mercantiles? Pues principalmente que está fundamentada en el Código de Comercio. No como en un contrato que está regido a lo mejor por el Código Civil del Estado de México, en el cual pues podemos encontrar diferentes contratos, como un contrato así de código general podría ser el contrato gratuito, el contrato oneroso, el contrato de compraventa, el contrato de tipicidad, de atipicidad, etcétera, ¿no? Y pues prácticamente en un contrato de estos pues encontramos lo que se obligan las partes, tanto como un acreedor, tanto como un deudor. Pero si bien es cierto, en un contrato mercantil nos encontramos con diferentes finalidades. Una de ellas es ese intercambio de bienes y pues principalmente es generar dinero, ganar dinero, intercambiar bienes, generar actos de comercio en los cuales no van a ser como una pequeña cantidad, sino cantidades grandes en las cuales estas mismas van siendo realizadas por las mismas empresas y estas empresas pues se encargan de realizar estos contratos. Uno de estos tipos de contratos sería la clasificación de contratos absolutamente mercantiles, como sería el contrato de seguro, el contrato de comisión mercantil, el contrato de factoraje, el contrato de asociación de participación, el contrato de apertura de crédito, el contrato de franquicia, el de mercantilidad condicionada, el contrato de depósito, el contrato de transporte, el contrato de comodato, el contrato de garantía, prenda, fianza e hipoteca, así como el mismo de adhesión. Entonces, pues en estos contratos mercantiles nos vamos a encontrar con esta serie de actos meramente mercantiles. Por eso se llaman contratos mercantiles, porque tienen esa relación de pues generar dinero y no solamente para su propio consumo, sino en el intercambio de esos bienes. Como ya lo dije, estos contratos pues tienen la finalidad de pues generar dinero y pues se pueden señalar igual también como contratos de compraventa mercantil. Entonces podría ser otra clasificación. Igual pues en estos mismos contratos pues se van realizando diferentes acciones, pero relacionadas a actos de comercio. ¿Y cuál es su eficacia? Pues producir efectos jurídicos. Y prácticamente eso sería la exposición y espero que te haya gustado. Muchísimas gracias.